Consejo de Ministros Exteriores de la Unión Europea pide que se investiguen los actos violentos de las últimas semanas en Venezuela, la liberación de los presos políticos y un proceso electoral libre y democrático para salir de la crisis. Dicho Consejo de Ministros aprobó estas conclusiones porque Venezuela es un país en el que residen más de 600.000 ciudadanos europeos afectados por la crisis. La instancia europea también concluye que la violencia y el uso de la fuerza no resolverán la crisis del país. También los ministros de Exteriores europeos señalaron que después de 10 meses transcurridos, la mediación no ha brindado los resultados deseados y el proceso se encuentra estancado. Escuchemos. Es una situación que nos preocupa mucho. La Unión Europea ya está muy involucrada, especialmente con nuestros socios en la región. Es una situación que se discutió en Nueva York la semana pasada en la ONU. Y es una situación que afecta a muchos ciudadanos de la Unión Europea, que también son ciudadanos de ese país. Son unas conclusiones que requieren la unanimidad, el consenso de todos y por lo tanto lo que a veces ocurre con esas conclusiones es que son el mínimo común denominador, pero son un toque de atención y yo creo que el presidente Maduro tiene que darse cuenta de que la sociedad internacional y la Unión Europea no puede tolerar la deriva en la que está envuelta. ¿Siguen ustedes todavía sin una solución negociada en Venezuela? La fe es lo último que se pierde, como la esperanza. Y nosotros esperamos que sea posible un acuerdo entre todas las partes que haga posible que el pueblo venezolano se manifieste de verdad de una manera, en unas elecciones iguales, libres y secretas, evidentemente, hacia el futuro de su país. Este domingo la oposición en Venezuela aprovechó el Día de las Madres para enviarle un mensaje a los militares del país. En esta ocasión la protesta tenía el propósito de invitar a la Guardia Nacional a bajar las armas. Decenas de mujeres opositoras vestidas de negro marcharon hasta un comando de la Guardia para decirle a sus miembros: suelta tu arma. También los invitaron a defender la Constitución. Al llegar al comando de la Guardia Nacional, custodiado por un cordón de militares con cascos, chalecos y escudos, leyeron un manifiesto a los soldados. La ex legisladora María Corina Machado dijo que los miembros de la Guardia Nacional, en vez de reprimir a los manifestantes, deberían pensar en la educación que les dieron sus madres. Sabemos que muchos de estos soldados venezolanos solo han tenido una madre o una abuela que los ha criado, que los ha educado para que sean grandes hombres ciudadanos al servicio de su país. Y hoy esa madre le dice: hijo, sé un héroe, no un asesino, suelta tu arma. Mientras tanto, también este domingo en la Plaza Madariaga, el viceministro del Deporte Alexander Vargas y la jefa del gobierno del Distrito Capital, Carolina Sestari, realizaron un homenaje a las mujeres de la Guardia Nacional a propósito del Día de las Madres, con actividades recreativas y deportivas. Estas mujeres, estos hombres que han sido asediados, que han intentado pegarlo con cantidad de herramientas, además, casi que prehistórica, han defendido nuestra patria. Hoy venimos frente al comando de la Guardia Nacional a rendirles un homenaje, a decirles: seguimos venciendo. Además, para este lunes está programado también el llamado Gran Plantón Nacional en Caracas a partir de las 7 de la mañana, según informó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que le queda claro que el presidente Nicolás Maduro está destruyendo a la Fuerza Armada. Borges dijo que, desde su perspectiva, los actos de la Guardia Nacional para contener las protestas opositoras, que califica de represión, son una violación a la Constitución. De manera que toda la violencia en Venezuela tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro. Más bien nosotros lo que queremos es la paz del voto. Nuestras marchas son pacíficas y nosotros nos deslindamos de cualquier acto de violencia, porque eso es darle la razón a quien es la violencia, que es el gobierno. Nosotros somos la paz del voto, la paz de la Constitución, y quien niega esa paz, quien niega esa libertad, quien ha negado el referéndum revocatorio, la elección de gobernadores, ahora la elección de alcalde,
en la propia elección de la Asamblea Nacional, se llama Nicolás Maduro. Mientras, el hombre encargado de las actividades para llevar a cabo una constituyente, el ministro Elías Jagua, dice que le preocupa que la oposición se niegue a participar en el proceso. Dijo que hasta ahora la Mesa de la Unidad Democrática, la alianza que agrupa a los partidos de oposición, no ha tenido ningún tipo de comunicación con el gobierno. Jagua se ha dedicado en los últimos días a sostener reuniones con sectores sociales y políticos del país para sentar las bases de una asamblea constituyente a iniciativa del presidente Nicolás Maduro. La convocatoria de Maduro a una constituyente recrudeció las protestas que llevan ya más de 40 días. Es una situación que afecta a muchos ciudadanos de la Unión Europea, que también son ciudadanos de ese país. Son unas conclusiones que requieren la unanimidad, el consenso de todos, y por lo tanto lo que a veces ocurre con esas conclusiones es que son el mínimo común denominador, pero son un toque de atención, y yo creo que el presidente Maduro tiene que darse cuenta de que la sociedad internacional y la Unión Europea no puede tolerar la deriva en la que está envuelta. ¿Siguen ustedes todavía sin una solución negociada en Venezuela? La fe es lo último que se pierde, como la esperanza. Y nosotros esperamos que sea posible un acuerdo entre todas las partes que haga posible que el pueblo venezolano se manifieste de verdad. Está programado también el llamado Gran Plantón Nacional en Caracas a partir de las 7 de la mañana, según informó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que le queda claro que el presidente Nicolás Maduro está destruyendo a la Fuerza Armada. Borges dijo que, desde su perspectiva, los actos de la Guardia Nacional para contener las protestas opositoras, que califica de represión, son una violación a la Constitución. De manera que toda la violencia en Venezuela tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro. Más bien nosotros lo que queremos es la paz del voto. Nuestras marchas son pacíficas y nosotros nos deslindamos de cualquier acto de violencia, porque eso es darle la razón a quien es la violencia, que es el gobierno. Nosotros somos la paz del voto, la paz de la Constitución, y quien niega esa paz. El Consejo de Ministros Exteriores de la Unión Europea pide que se investiguen los actos violentos de las últimas semanas en Venezuela, la liberación de los presos políticos y un proceso electoral libre y democrático para salir de la crisis. Dicho Consejo de Ministros aprobó estas conclusiones porque Venezuela es un país en el que residen más de 600.000 ciudadanos europeos afectados por la crisis. La instancia europea también concluye que la violencia y el uso de la fuerza no resolverán la crisis del país. También los ministros de Exteriores europeos señalaron que después de 10 meses transcurridos, la mediación no ha brindado los resultados deseados y el proceso se encuentra estancado. Escuchemos. Es una situación que nos preocupa mucho. La Unión Europea ya está muy involucrada, especialmente con nuestros socios en la región. Es una situación que se discutió en Nueva York la semana pasada en la ONU y es una abuela que los ha criado, que los ha educado para que sean grandes hombres ciudadanos al servicio de su país. Y hoy esa madre le dice: hijo, sé un héroe, no un asesino, suelta tu arma. Mientras tanto, también este domingo en la Plaza Madariaga, el viceministro del Deporte, Alexander Vargas, y la jefa del gobierno del Distrito Capital, Carolina Sestari, realizaron un homenaje a las mujeres de la Guardia Nacional a propósito del Día de las Madres, con actividades recreativas y deportivas. Estas mujeres, estos hombres que han sido asediados, que han intentado pegarlo con cantidad de herramientas, además, casi que prehistórica, han defendido nuestra patria. Hoy venimos frente al comando de la Guardia Nacional a rendirles un homenaje, a decirles: seguimos venciendo. Además, para este lunes... De una manera, en unas elecciones iguales, libres y secretas, evidentemente, va hacia el futuro de su país.
Este domingo la oposición en Venezuela aprovechó el Día de las Madres para enviarle un mensaje a los militares del país. En esta ocasión la protesta tenía el propósito de invitar a la Guardia Nacional a bajar las armas. Decenas de mujeres opositoras vestidas de negro marcharon hasta un comando de la Guardia para decirle a sus miembros: suelta tu arma. También los invitaron a defender la Constitución. Al llegar al comando de la Guardia Nacional, custodiado por un cordón de militares con cascos, chalecos y escudos, leyeron un manifiesto a los soldados. La ex legisladora María Corina Machado dijo que los miembros de la Guardia Nacional, en vez de reprimir a los manifestantes, deberían pensar en la educación que les dieron sus madres. Sabemos que muchos de estos soldados venezolanos solo han tenido una madre